Pasó. Fíjate que el día de hoy continuamos con la serie de los programas con alguien que admiro bastante en su forma de trabajo, que es una profesional al 100%. Mismo que el tema que vamos a hablar del día de hoy es algo con respecto a la endometriosis, los miomas, y la verdad algo que te ha llevado mucho la atención es el tema de ovario poliquístico y cómo es su relación con las compañías de seguro. Si te interesa esta información, quédate con nosotros y si no te interesa es algo que te va a servir para un futuro. En esta ocasión nos acompaña otra vez de nuevo la doctora María Guadalupe Smith, que nos va a estar apoyando en poder resolver esta clase de dudas, ¿no? Muchas gracias, doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Cómo ha estado su día? Pues bastante ajetreado como todos, bendito Dios. Tenemos mucho trabajo, pero aquí estamos para Muy apoyarnos. bien, muy bien. Doctora, ¿qué nos puede decir de acerca de una endometriosis y cómo ha sido su relación con el tema de los gastos médicos mayores en los seguros o de forma general? ¿Qué es la endometriosis para empezar? Bueno, la endometriosis, tendremos que primero empezar a hablar del endometrio. El endometrio es esa capa interna que tiene la matriz de las mujeres y esa es la que sangra cada mes. Entonces, la endometriosis es encontrar ese tejido que debería estar saliendo cada mes y que solamente debería estar dentro de la matriz, encontrar focos fuera de la matriz. Habitualmente puede ser ocasionado o se presenta en pacientes que tienen menstruaciones muy abundantes y que obviamente no alcanza a salir todo ese tejido y se puede ir a través de las trompitas y entonces tener implantes de este endometrio en los ovarios o por fuera de la matriz o a veces incluso en el intestino, en toda la región cercana a la matriz. ¿De acuerdo? Entonces esa es la endometriosis, es tejido endometrial fuera de la matriz. Perfecto, genera una inflamación. Sí, ese tejido responde a hormonas como el endometrio que está dentro de la matriz. Al fin de cuentas es endometrio. Entonces, cada ciclo, así como hay sangrado, que es la menstruación que tiene cada mujer, estos foquitos que hay en otros lados que no deberían de estar, cada mes también tienen un ligero sangrado. Y ese sangrado, pues obviamente irrita todo lo que está fuera de la matriz, que es el intestino, que puede ser la vejiga, todos los órganos que están ahí agregados. Por lo tanto, una de las características principales es que las menstruaciones de estas mujeres son muy dolorosas. ¿Por qué? Pues imagínate, pues que hay, aunque sea una cantidad muy mínima, pero hay sangre ahí afuera en el intestino, irritándolo, lastimándolo en la vejiga, en toda la región por fuera de la matriz, ¿no? Ok. Esa parte de la endometriosis que me comenta, la interacción que tendría con el seguro es algo que está dentro de las coberturas generales. Pero ¿cómo se maneja dentro de la práctica? Bueno, ahí sí tendrían que checar muy bien qué tipo de procesos o procedimientos se pueden estar dentro de los seguros, porque realmente el diagnóstico de endometriosis es un diagnóstico muy complicado, porque realmente es muy clínico, pero la única forma de hacer un diagnóstico y decirte con certeza que hay una endometriosis es haciendo una laparoscopía diagnóstica. O sea, metemos una camarita y lo vemos. Y generalmente este tipo de procedimientos se hacen sobre todo en pacientes que se van a someter a algún tratamiento de fertilidad. Entonces, ahí está lo complicado. Va. ¿Por qué? Porque si estamos con una paciente que estamos en algún estudio de fertilidad y ahí donde hacemos el diagnóstico, pues entonces entra la disyuntiva de decir, ok, pues si es algo de fertilidad, sabemos que la fertilidad generalmente los tratamientos no entran dentro del seguro de gastos médicos mayores, pero en sí, la endometriosis, pues sí tendría un tratamiento para endometriosis quirúrgico, o sea, quitar todos esos focos, pues sí podría ser incluido dentro del seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Pero hacer esa diferencia de cuando se hace el diagnóstico, tratamiento, manejo, ¿y por qué se hacen generalmente los diagnósticos ahí? Porque habitualmente la endometriosis puede generar problemas de infertilidad. Entonces, pues ahí la asociación que se tiene de endometriosis con infertilidad, entonces pues esa duda diagnóstica, por así decirlo, de qué tanto fue, o sea, tratamiento para la patología o tratamiento para fertilidad. No sé si me... O sea, vaya, la diferenciación en base a las condiciones generales de las pólizas. A veces es muy difícil diagnosticarlo si es una endometriosis porque es un procedimiento que se puede hacer también para el tema de fertilidad. Es cierto, la verdad de las compañías de seguro en cuestión a sus condiciones generales a veces son muy tajantes.
en poder determinar que sí se encuentra dentro de las coberturas y que no se encuentra en las coberturas. Por eso hacemos mucho hincapié a todos que por favor revisen bien las reglas del juego en base a condiciones generales, porque ahí estipula claramente si está dentro de la parte de endometriosis o cómo se puede clasificar, en ver si esta es procedente o no es procedente. Y como bien indica, entonces para hacer el diagnóstico diferencial, perdón, en cuestión, así es una endometriosis o es algo de que se requiere para un tratamiento de fertilidad, ¿cuál sería el tratamiento o es el tiempo? ¿O Pues, cómo se puede identificar? ok, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que acude con nosotros y que ya intentamos todos los tratamientos que nosotros tenemos médicos, tanto analgésicos como de hormonales, para poder tratar eso y no encontramos o no logramos controlarlo al 100%, pues nosotros podemos hacer una indicación de una laparoscopia diagnóstica. Y entonces ahí en la laparoscopia diagnóstica pues podemos poner que nosotros creemos que tiene una endometriosis y pues al hacer la endometriosis podemos quemar todos esos foquitos endometriósicos, o sea, quitarlos prácticamente y con eso se solucionaría el problema. Pero ahí entró por el problema del dolor que tenía la paciente y no entró por un estudio complementario de fertilidad. No sé si me Ok, expliqué, va. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que, ¿sabes qué? Pues mi paciente tiene un dolor crónico y no lo puedo controlar con analgésico y no lo puedo controlar con hormonales, entonces tengo que ver qué es lo que está pasando allá adentro, porque yo ya con lo que yo tengo, pues no le estoy solucionando su Con problema. la parte clínica Con que la le parte dice. clínica o médica, al fin de cuentas, con el tratamiento médico, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues entonces hacemos un informe médico donde diga, ¿sabes qué? La paciente tiene un dolor crónico y yo creo que es una endometriosis, entonces quiero hacer una laparoscopia diagnóstica. Entraría como una laparoscopia diagnóstica, porque yo no tengo el diagnóstico establecido. Entonces ya entrando, hacemos la laparoscopia y resulta que vemos ahí, pues que efectivamente vemos ahí focos de endometriosis o un endometrioma o vaya, se maneja en ese momento y entonces como un diagnóstico posterior, ahora sí tengo un diagnóstico de una endometriosis, ¿no? Y ahí mismo la laparoscopia diagnóstica se convierte en laparoscopia operatoria. ¿Qué quiere decir? Pues que le voy a solucionar el problema en el momento, ¿no? Ok. Entonces, Va, creo que al final del día el mismo procedimiento lleva a una confirmación y a un tratamiento en el mismo procedimiento. Por eso es importante determinar bien las condiciones y a veces pues no podemos entender o a veces no comprendemos de las compañías de seguro el identificar el por qué se solicitan tantos estudios o tantas confirmaciones o tantos comentarios o testimonios con respecto a confirmar ese diagnóstico. Y a veces criticamos a la compañía de decir, oye, me pidió esto, y ahora quieren más estudios. Sí, porque no queda claro realmente poder identificar si realmente es una endometriosis o es un tratamiento de infertilidad. Entonces también la compañía de seguros busca que esta esté pues realmente bien revisada, porque también tenemos que tomar en cuenta algo, las compañías de seguros son auditadas. Entonces, si en la auditoría salta o se revisa que esta información no corresponde, entonces obviamente se requiere una multa. Entonces es algo que también podemos ir verificando con ellos en ese sentido porque es auditable la compañía de seguros de forma general. Hablando un poquito más del tema de la endometriosis, ¿cuáles serían? Me imagino que por parte del siniestro, una vez determinado la endometriosis, pues ya se levanta su reporte, su siniestro como debe de ser y se le paga va a tener que pagar su deducible y coaseguro correspondiente al momento de salir del hospital, ¿verdad? sí, siempre y cuando el seguro tenga dentro de sus coberturas el tratamiento quirúrgico de la endometriosis, porque no todos los seguros tienen cubiertos. Ok. Dejando de lado un poquito el tema de la endometriosis y hablando un poquito de los miomas. ¿Qué son los miomas? Ok, ¿O a qué se refiere? Porque, vaya, ahorita vamos a hablar de otro que es más sonado en redes sociales. Pero, ¿qué son los miomas, doctora? ok, los miomas por definición son tumores, pero son tumores buenos de la matriz, que es diferente A del ver. ovario. ¿Cómo? ¿Un tumor bueno? Sí, claro. Por definición, todos nosotros o sea, lo que encontramos ahí son tumores. Puede haber tumores, pues, en cualquier parte del cuerpo. Pero el decir tumor no quiere decir que es cáncer ni que es malo. Hay tumores que son benignos y tumores que son malos. Entonces, los miomas son tumores buenos de la matriz con poco potencial de hacerse malignos. O sea que si encontramos un mioma, pues sí, sí lo encontramos, pero solamente tiene una posibilidad de un 0.0002% de hacerse malo. O sea, es una posibilidad sumamente baja
¿de acuerdo? Pero son tumores buenos de la matriz. Digo, esta es la definición correcta. Pero un tumor bueno se puede hacer malo con ese porcentaje. Pero por lo que estábamos revisando, la parte de producción, a veces un tumor bueno por la localización puede ser malo. Ah, no. Aquí estamos ¿Cómo? hablando por la patología. Ok, Ok, no estamos hablando de lo que ocasiona. Una ok. cosa es que sea un tumor que por sus características de la composición que tenga sea un tumor bueno, pero eso no quiere decir que lo que ocasione ese tumor, o sea, por características es un tumor bueno, pero lo que ocasiona, pues a lo mejor para la paciente sí es una clínica que se tiene que manejar. O sea, son cosas diferentes. Ok, va. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita nos Lo que explica me la quiero diferencia. referir a tumor bueno es que no se asusten. El que les digan, tienes un mioma, no quiere decir, me estoy muriendo, tengo cáncer. Porque eso es lo primero que piensan cuando decimos que es un tumor, ¿no? Entonces, ¿es un tumor bueno de la matriz? Sí. El potencial de hacerse malo per se, o sea, que se convierta en un cáncer, es muy bajo. Dependiendo la localización que tengan los miomas, que es lo que tú comentaste, depende de los síntomas que puede ocasionar en la paciente. Dentro de toda la matriz puede ser que esté dentro de la matriz, donde está el endometrio, que es lo que sangra cada mes, que generalmente esos son los que ocasionan más síntomas. Puede estar dentro de toda la pared de la matriz o puede estar por fuera, que esos son los que menos ocasionan problemas en cuanto a síntomas. ¿De acuerdo? Ok, La principal queja de las pacientes, o la principal sintomatología de las pacientes son sangrados sumamente abundantes. Son pacientes que duran sus menstruaciones 10, 12, 15 días y es muy abundante con coágulos y habitualmente las puede condicionar a que tengan anemia y no alcanzan a recuperarse porque descansan 5 días, 7 días y otra vez viene su periodo. Entonces son pacientes que generalmente tienen menstruaciones sumamente abundantes y con días, con coágulos incluso y con días muy prolongados, vaya. Ahora, hay veces que los tumores o los miomas no están dentro, no ocasionan sangrados tan abundantes, pero están fuera de la matriz, o sea que se llaman como pedículos, por así decirlo, que están por ahí pegados nada más de un como pedacito. chipotitos alrededor de... Vamos a ponerlo así, pero a veces esos son muy grandes. O sea, hemos tenido de 10 centímetros, 15 centímetros, y la matriz, no, mucho más. La matriz mide 7 centímetros y puede ser que el mioma mida lo doble 3 que la veces o 2 matriz, veces. exactamente. Ok, Entonces, recordemos que ahí donde está la matriz, alrededor está pues la vejiga en un lado, atrás está el recto, está todo el intestino. Entonces, la sintomatología de estas pacientes no son sangrados abundantes, son un efecto de compresión. ¿Por qué? Porque está comprimiendo otras cosas. Entonces, a pesar de que son tumores buenos, pues hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque ya le está ocasionando otros problemas a la paciente. ok. Tratamiento. Tratamiento, si hay ya tratamiento médico, hay pacientes que por infinidad de razones no quieren someterse a un tratamiento quirúrgico. Hay tratamientos médicos. Sí, ya está por medio de los seguros, el tratamiento médico lo puede cubrir, nada más que no te garantizan que se quiten los miomas. A veces usamos tratamientos médicos para que la paciente esté en mejores condiciones antes de someterla a una cirugía. Pero definitivamente el tratamiento definitivo y curativo es quirúrgico. O sea, tienes que ir a quitar esos miomas, si se puede quitar solo el mioma o si no, pues quitar la matriz junto con los miomas. Ok. Los estudios de laboratorio que se hacen para poder determinar que se tiene un mioma, obviamente esos estudios, dentro de las condiciones generales, si los tiene marcadas, que se le cubran esos estudios del tratamiento o la parte de miomas, que regularmente, como indica la doctora, vienen cubiertos, pero es importante revisar las condiciones generales para verificarlo. Si se llega a proceder, pues obviamente los estudios, el diagnóstico y la información pues ingresa por parte del seguro de gastos médicos mayores. Se paga su deducible y se paga su coaseguro correspondiente, porque como indico, el tratamiento es quirúrgico. Entonces se requiere que el tratamiento se realice dentro del hospital y principalmente eso va a conllevar a pagar un deducible y un coaseguro correspondiente al usar su póliza de gastos médicos mayores. Adicional, si se requiere posteriormente, ella genera otro mioma dentro de no sé, después de la cirugía. ¿Cómo se procesa esa parte? Ok,
Eso ocurriría solamente cuando quitamos, o sea, cuando hacemos histerectomía, pues ya no puede haber miomas, porque ya quitamos, recordemos que esos tumores vienen de la matriz. Ok. Entonces, si Al no haber hacemos la matriz, pues no histerectomía, va a haber pues no miomas. va a haber miomas, exactamente. Entonces, por eso digo que es lo único tratamiento, pues, quirúrgico que es curativo, porque ya quitamos toda la posibilidad, ¿no? Pero hay casos en los cuales solo hacemos miomectomías. O sea, miomectomía solo es ir a quitar ese mioma y dejar la matriz y dejar todo como estaba Porque a lo antes, ¿no? mejor la paciente Es está en, muy no sé, edad joven, en reproductiva, edad etcétera, reproductiva, o etcétera. no quiere que le quiten la matriz Ok. simplemente, pero obviamente hay que ver las características, no todos los miomas es factible quitarlos, o sea, quitar el puro mioma, hay condiciones que no se puede hacer, pero hay condiciones que sí. Entonces, en los casos en que solamente hacemos miomectomía, pues se hace la pura miomectomía y se hace el reporte que solo es miomectomía. Y siempre, 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 si una paciente tiene útero, matriz, tiene la posibilidad de que vuelva a tener un mioma toda su vida. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se producen, ¿de acuerdo? Entonces, si la pregunta va a si vuelve a aparecer un mioma y es el mismo siniestro, pues la respuesta es no, porque es otro mioma. Entonces, probablemente el seguimiento, ¿qué quiere decir? Después de la cirugía, el retiro de puntos o la cita al mes para su revisión y todo, sí puedan meterse dentro del reembolso, dentro de ese siniestro, pero si vienes en 5 años y tienes un mioma, Pues pues sería un obviamente ese nuevo es otro siniestro. siniestro nuevo y se tiene que meter como siniestro nuevo, ¿no? Ok, entonces podemos decir que en dado caso de tener algún siniestro, como bien dice usted, mientras tengamos matriz, existe el riesgo de continuar con los miomas. En cierto, entonces podemos tener diferentes siniestros y seguir pagando a lo mejor el tema del coaseguro y a lo mejor el deducible siempre y cuando los estipule las condiciones generales de la póliza. Todo Exactamente, es importante que tengamos relación con su asesor de seguros y adicional conocer las condiciones generales de su póliza. exactamente. Perfecto. Ah, ¿Alguna complicación que tenga el tener el miomas? Complicaciones de los miomas, Ujú. pues lo que ya hemos platicado, los sangrados que son abundantes que las llevan o las condicionan con anemia y el efecto de masa que puede ocasionar si son miomas muy grandes. Perfecto. Para ya entrar al tema que siempre es algo que he llevado en las redes sociales y que se ha tomado mucho en cuenta y existe mucha literatura porque la verdad encontramos mucha literatura en la parte del SOP. De hecho, la verdad a mí me sorprendió que mucha gente lo abrevia SOP, SOP, SOP. El nivel de información que se tiene como SOP en redes sociales es altísimo, pero SOP significa síndrome de ovario poliquístico. Es correcto. Pero ¿qué viene siendo el síndrome de ovario poliquístico para las pacientes? Es en general un trastorno metabólico, ¿de acuerdo? Es un trastorno metabólico que afecta, pues obviamente en este caso como ginecóloga, pues afecta al ovario, pero pues viene de otros trastornos metabólicos que tienen problemas como para metabolizar o que la insulina funcione bien en sus lugares. De hecho, se ha asociado mucho con resistencia a la insulina y con pues un índice de homo aumentado. De hecho, pues eso no se sabía hace años y realmente ha tenido mucha revolución en los últimos años. ¿Por qué ha tenido tanto auge últimamente? Porque también se ha visto mucho la relación con problemas de infertilidad, con problemas de sobrepeso, con problemas de algunas características en las pacientes que se empezó a estudiar muchísimo, ¿no? Entonces es mucho más frecuente de lo que se pensaba y es pues muy buen volumen de la consulta que tenemos nosotros en el, pues como ginecólogos, ¿no? Eh, como el nombre lo dice, yo creo que malamente, pero pues bueno, así está conocida. La enfermedad se llama síndrome de ovario poliquístico, por así decirlo, pero realmente lo que las pacientes llegan es diciendo que tienen muchos quistes y realmente no es así, no son muchos quistes. La definición correcta son folículos. ¿Qué quiere decir? Para que el ovario funcione tiene que tener un ciclo hormonal perfecto. ¿De acuerdo? Que no solamente viene de los ovarios, viene de nuestras glándulas que tenemos en el cerebro. Entonces desde ahí empieza toda una cascada de hormonas y que termina haciendo que haya una ovulación cada ciclo. Entonces, en algún momento de esa cascada no se lleva a cabo, alguna hormona no funciona como debería de funcionar y lo que hacen es que no se ovula, por lo tanto se quedan todos esos folículos así chiquitos. Entonces el ovario se ve como si tuviera muchas pelotitas así pequeñas. Por eso lo llaman pues poliquístico.
pero no es que tengan muchos quistes, realmente son folículos, pero así es como se ve y así está descrita en la literatura el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero es difícil cambiarle, pero pues ya le empiezo a explicar a la paciente por qué se ve así, por qué ocurre y pues ya. Entonces, si son enfermedades complicadas, porque realmente no tienes que manejar una sola cosa. O sea, no es como una gripa que te doy medicamentos, te curas, se pasa y se acabó. Realmente es un tratamiento que ocupa meses de tratamiento y meses a veces de dietas y de una buena nutrición y de hacer un cambio en el estilo de vida de las pacientes para que se regulen todas esas hormonas y pueda funcionar bien pues todo el sistema, ¿no? Entonces, podemos decir que es multifactorial el tema del síndrome de ovario poliquístico, o sea, depende de muchos factores, no necesariamente es una condición establecida, o porque hubo literatura que estuvimos leyendo en cuestión de que es que mi madre tuvo ovario poliquístico, ahora yo también lo voy a tener. ¿Es algo que también puede ser un factor? Más que decirlo multifactorial, creo que tiene un componente genético, sí puede ser que tenga un componente genético, ¿de acuerdo? Tiene un componente genético, pero que para manejarlo no requiero una sola cosa, requiero muchas cosas. No sé Okay. O sea, no solamente un medicamento, o sea, sí hay medicamento que te va a ayudar, pero también necesito pues hacer ejercicio, también necesito una buena dieta, también necesito ver cómo está funcionando nuestra tiroides, también necesito ver cómo está funcionando que no tengo una resistencia a la insulina, o sea, todo eso son cosas que hay que manejarse para poder solucionarlo del ovario poliquístico. De hecho, a veces vienen con nosotros y su problema es el ovario poliquístico, pero yo primero le trato otras cosas porque solucionando otras cosas voy a solucionar o se va a solucionar paulatinamente el problema con el que venían conmigo, ¿no? Y no vinieron por eso, pero pues obviamente hay que estudiarle toda la cascada de todo lo que está pasando, ¿no? Va, perfecto. Entonces, de esto del tema de los seguros, ¿cómo se diagnostica para poder determinar siempre y cuando este padecimiento sea procedente y se encuentre dentro de las condiciones generales de la póliza? Eh, mm, no sé realmente si el seguro de gastos médicos lo tenga como definición, el síndrome de ovario poliquístico y lo tenga como enfermedad y lo tenga como dentro de. Porque generalmente casi todos los tratamientos son médicos. Entonces son tratamientos médicos que se llevan en consultorio. Entonces ahí sí, la verdad es que sí tendrían que estar, o sea, checar muy bien sus condiciones, porque como son nada más de consultorio, o sea, rara vez ocupas alguna cirugía o algo que ese es el grueso de un Es, gasto. para eso iba, porque les iba Entonces, a preguntarte cuál es el tratamiento generalmente es médico. Generalmente todo el y tratamiento es ambulatorio médico, total. ambulatorio, sí se hacen exámenes de laboratorio, pero no requiere habitualmente un tratamiento quirúrgico específicamente para esto, o sea, un tratamiento quirúrgico por sí no lo detiene, ¿no? Entonces no lo requiere. Entonces realmente nada más necesita un tratamiento pues médico, ¿no? En consultorio. Entonces a veces es difícil o tendrías que juntar todo o a veces no rebasa tu deducible o no rebasa tu coaseguro que Exacto. dices, pues, no sé, a lo mejor mi A lo deducible mejor está en 30,000 y me estoy gastando menos de esos 30,000, pues, ¿en qué momento voy a pedirle al seguro que me reembolse eso? No sé si me sí explico. puede ser que a lo mejor no sea lo más conveniente en la forma de operar por parte de la póliza, ¿no? Si al final Exacto. tienes un deducible. Bueno, sabemos que los seguros de gastos médicos mayores, como definición, pues es un gasto médico mayor, que tiene una Exactamente. afectación primordial en tu patrimonio o en tu forma de vida y que buscas de esta manera poder mitigar tu riesgo. Entonces, si sabemos que a lo mejor es una enfermedad que se puede llevar o padecimiento que se pueda llevar tranquilamente bajo consulta o dentro del consultorio, pues al final del día a lo mejor es poco redituable el poder manejarla dentro de un seguro de gastos médicos mayores, porque pues tendré que rebasar un deducible y un coaseguro. Y al final del día a lo mejor se obtiene la curación del paciente sin siquiera rebasar el deducible. Entonces a lo mejor pueda ser esa la situación, pero sin embargo sería bueno revisar las partes de las condiciones generales de la póliza porque puede haber alguno que otro seguro que a lo mejor sí lo tiene contemplado dentro de sus condiciones generales, Sí, ¿no? claro. Y aparte ahorita ya los seguros han avanzado mucho que no, digo, algunos son exclusivamente de gastos médicos mayores, pero hay otros que no son de gastos médicos mayores, son como de gastos médicos menores o tienen como apoyos, entonces pues a veces ya funcionan de una manera diferente que el seguro de gastos médicos mayores como tal, ¿no? Que lo ideal obviamente de un seguro de gastos médicos mayores pues es mitigar un gasto Importante. importante exactamente por enfermedad, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias. El día de hoy aprendimos de tres cosas importantes, que es la endometriosis, que es la parte de los miomas,
y el famoso SOP que maneja en redes sociales, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y aprendimos también de cómo se lleva a cabo esta información tanto con los seguros y cómo se puede evaluar en cada uno de ellos para poder entender un poquito más el tema de nuestras condiciones generales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos estén escuchando y nos prestaron su atención para poder escuchar este podcast, muchísimas gracias en ese sentido, que espero que les haya servido. Si alguien conoces que tenga una situación de una endometriosis, un mioma o a lo mejor un tema de SOP o síndrome de ovario poliquístico que le puede ayudar, no dudes en compartir este episodio para que le sirva de información y pueda tener un panorama más general de lo que pueda servirse. Muchísimas gracias. Chao, chao.